él es sociólogo y académico de la Universidad de Chile y queremos conversar sobre su libro Octubre, Fundación, Apogeo y Crisis del Chile Neoliberal. Bienvenido, Manuel, esta mañana a La Voz de los que Sobran. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Manuel. Por la invitación. Estoy viajando, estoy detenido en buenas condiciones para hablar. Gracias por el espacio. ¡Qué bueno! Sí, pensé que estaba detenido por la policía, me preocupé. Por favor, ni lo digas. Ni lo asome, por favor. Por favor. Mucho gusto conversar esta mañana con usted, Manuel. Me parece muy interesante el nombre del libro, ¿verdad? Lo digo porque no lo hemos leído, pero entiendo que es un análisis, ¿verdad? Podríamos decir el octubrismo, ahora parece como que fuera una palabra mala. A mí como que... Sí, claro. Y a mí me encanta la palabra. Exceso de octubrismo, ¿cierto? O sea, a mí me encanta... Octubrista, y vinculan eso con la A mí este legitimación de la programa nos han violencia. acusado de ser octubristas, así, de una cosa muy terrible. Como Es si verdad, fuera muy terrible. es increíble. Bueno, yo estoy muy ansioso de leer el libro de Manuel. No sé si me permite partir con Por la primera favor, Rodrigo, dele pregunta. Porque yo no soy sociólogo ni tengo la profundidad de sus conocimientos, pero analizando procesos sociales, me gustaría saber si usted lo comparte, yo creo que este proceso de cambio, el Chile que murió el 18 de octubre, independientemente de lo que pase el 4 de septiembre, yo estoy por el apruebo y espero que la Constitución sea aprobada, pero independientemente de eso, yo creo que es un proceso de transformación que no se va a detener, que es imposible volver al 17 de octubre del 2019 y el estado natural de las cosas en ese momento. Y ahí yo veo parte de ceguera de los grupos más conservadores de la derecha en términos de no querer aceptar esa realidad. Bueno, lo que usted plantea es una tesis muy razonable, de hecho tiendo a estar de acuerdo, forma parte del capítulo final del libro, después de octubre se llama precisamente, Buenísimo. Refundación o desmán, en el sentido que, tal como usted también plantea, entiendo que octubre marca un antes y un después, separa la historia y por eso quizás es tan hasta entendible esa obsesión con lo que fuera octubre y los que fueren octubristas y que por sí mismo parece entonces en exceso octubristas, etcétera. Algo hay ahí que perturba mucho, como memoria hasta del nombre octubre. Yo no sé si el 18, también el 25, y todo ese sistema de presentación de un actor que no estaba en los libretos y que desestabilizó el asunto en los términos que nos tiene intentando resolverlo ahora, y también, como dice usted, nos tendrá en ello hasta que se logre responder octubre. Por eso creo esta suerte de incomodidad con la sola noción de octubre, ¿no? Sí. Por último, otro asunto es ver qué estamos interpretando por octubre, pero efectivamente participo de la idea que lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir en los próximos años y no tan cercanamente estará muy determinado por el viaje que se inicia, por así decirlo. Aún no sabemos hacia dónde plenamente. Quizás estamos en un modo incluso interesante de búsqueda de posibilidades, de puertas, de oportunidades. Pienso en la constituyente, pienso en el gobierno de Boric, búsquedas, digo, y al mismo tiempo, como se insinúa o se plantea, es denotar la ausencia de propuestas de las clases dirigentes o de la derecha. Eso es en sí mismo parte esencial del problema. Resulta que 3 años ya, vamos en el año 3, no se escucha todavía ninguna propuesta, ninguna respuesta de las clases dirigentes, de la derecha, también del Partido del Orden en ese sentido, que ha sido más hábil, más flexible, digámoslo así, también tiene más posibilidades. Pero hay ahí un actor que ha sido hegemónico por 40 años, 50, 45 años, que no ha vuelto a presentarse con una alternativa. Y sabe gritar y alardear excesos múltiples en las debilidades ajenas, que por lo demás están bastante a la vista, pero todavía no comparece con su respuesta. ¿Qué es lo que tiene la clase dirigente para presentarle a esta sociedad respecto no a los problemas sociales que se muestran en octubre, sino al problema que tenemos como sociedad, que ahí se manifestó? Ya. ¿Le puedo preguntar cuál es la diferencia entre eso? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los problemas sociales que se presentan en octubre y el problema que tenemos como sociedad?
¿Cuál es? Y ahí se manifestó. Claro, gracias. Porque problemas sociales es un modo eufemístico de llamar a los problemas ligados a las clases sociales, para empezar, ¿no? Como asuntos de vivienda, educación, y le llamamos políticas sociales, de hecho, como si las otras no lo fueran. Es curioso eso, hay como un residuo ahí en lo social, en lo de clase, en lo socioeconómico, como que no queremos tocarlo, porque al final resuena la desigualdad, que es lo que nos perturba más que todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que claro, pues hasta ahora se ha pensado que naturalmente, por muy exitoso que fuera el modelo chileno, que parece que era la idea, problemas sociales había. Pobreza todavía seguía habiendo y así. Y nuevos problemas por el desarrollo, expectativas, etcétera. Lo que estoy planteando, al decir que lo que se manifiesta es un problema que tenemos como sociedad, es alusivo a la estructura que tenemos como sociedad. Perfecto. Al esquema que tenemos como sociedad, que hoy día es el mismo que hemos tenido durante toda la historia, salvo unos 30 o 40 años en que se intentó cambiar. Es ese esquema de sociedad el que ya no resiste más. Octubre deja la fractura abierta y si sigue octubre es porque obliga a refundarnos o seguirá la discontinuidad, porque está abierta la pregunta. ¿Alguien cree que es eterno una sociedad de privilegios al modo marcado y naturalizado como en Chile, hasta en los apellidos? ¿Alguien cree que es eterno, que vamos a seguir con una matriz productiva de empleos simples para el conjunto popular? Eso es lo que ha sido siempre. Y eso es lo que no va más, como un orden válido legítimo. Qué Las dos buena cosas juntas, reflexión. además. Muy Qué buena reflexión. Es que cuando lo dice como que yo me quedo así, qué fuerte. Yo creo hace mucho rato debíamos haber cambiado, ¿no? Esa matriz estructural de nuestro país. Y contrariamente Injusto, al debate desigual. de idea, de hecho, ayer me tocó estar en un programa bastante proclive al rechazo, cuando te quieren colocar un contrapunto respecto a los problemas estructurales o la violencia, hablas de violencia estructural, como si... O sea, cita a Nietzsche y te dicen Claro, así. también, en el fondo, ellos creen que la violencia estructural no existe porque ellos no creen en ella. Y ese es todo el argumento. Ahí se Listo, quedó. pues se acabó. Exacto. Lo mismo que el juez o sea, y lo vemos en casos concretos. Claro. Lo mismo que el juez ahí en Gualmapu, ¿no es cierto? Que termina diciendo que, creyendo que la persona que asesinó con razón. ¿Ah? Claro. Porque a él le parece que el otro es mapuche, así que por lo tanto Exacto. es evidente que fue y quería violentar a la familia Winca, por decirlo de alguna manera. Hassan. Sí, yo entiendo que desde las ciencias sociales y desde el mundo académico podemos hacer múltiples diagnósticos sobre los problemas que se aquejan a Chile actualmente, ¿no? Hay todo el tema del malestar que muchos académicos estaban estudiando bastante antes que el 18 de octubre de 2019. Hay todo el tema de la desigualdad exacerbada de esta sociedad, una serie de otros males sociales que uno puede deducir de ese problema de desigualdad. Y ha habido un enorme aumento en distintos tipos de análisis que ocupan su tesis favorita para, de cierta forma, apoderarse del octubre. Como mencionó Manuel al comienzo, ¿qué es esto de octubre? Es un debate enorme. Pero ahí hay un elemento que mencionó Revuelta también. popular, Sí, estallido social. además de la etiqueta, que la forma de Claro, por eso te concebir digo. ese evento puede ser muy distinto. Ahora, él dijo una cosa que yo quiero preguntar porque creo que ayuda a simplificar o definir mejor el problema. Que habla del actor que llega en el actor social que llega en el momento del 18 de octubre, ¿no? Porque al final hay personas que forman colectividades, un actor social nuevo que no se había visto antes. Y eso, de cierta forma, permite que entren nuevos temas al debate público y puede ser que algunos de esos temas tengan que ver precisamente con los análisis académicos de la desigualdad o, de o del malestar y todas esas cosas que existían antes. Pero la pregunta es si están así. ¿Quiénes son los que componen ese nuevo actor y cuáles son sus demandas? Creo que son dos preguntas cuya respuesta
debiera ser tema de conversación muy intensa y creo que se evade muy rápido. Y no es simple responderla. De hecho, de algún modo, la interpretación de la demanda de octubre es un tema en curso. Ahora, yo tengo un planteamiento al respecto. De hecho, participo de esa corriente de investigación que usted señala. Participé del informe del 98, famoso del PNUD, digamos, sobre el malestar, como se dio en llamar, a un informe que sin embargo se llamó con esos modos eufemísticos de hablar entonces, para no nombrar siquiera la molestia, se llamó Paradojas de la Modernidad. Y la paradoja parece que era la noción de cómo podía la gente estar molesta con tanto progreso a su vista. Pero era un informe, como se llamó hasta ahora, del malestar. Y desde ahí hasta ahora efectivamente hay una corriente que siguió trabajando esa pista, por así decirlo. Participo de esa corriente. Sin embargo, ha de saberse que esa corriente siempre fue absolutamente secundaria respecto a la interpretación oficial. No fue aceptada finalmente. Hay textos del 2006, entre ellos míos, de se plantean estos conflictos y tal como vendrán, y no fue oído, pues no había oreja para eso. Estaba todavía el apogeo del neoliberalismo y la potente mezcla, articulación entre clase propietaria, élite política, élite sociológica, incluso publicitaria, y todo decía la misma canción. Recién en el 2005 empieza a notarse la tensión interna y a suturar, por así decirlo, ese malestar. Pero respecto a la pregunta de fondo, para mí lo que usted señala obliga a tomar razón de lo esencial de octubre. ¿Quién aparece en octubre? Y si en octubre hay un rasgo absolutamente decisivo, es que es completamente una presencia de lo popular, es decir, de lo que no pertenece a las clases medias tradicionales y a las clases altas. Es decir, de los que no pertenecen a los 5 o 6 comunas o a los tantos colegios del 8%. Es decir, a un conjunto que trabaja básicamente en empleos simples, con toda la diferencia que quepa allí, para no pensar en algo compacto, simple, pero sí muy homogéneo respecto a esta condición. Le aseguro que en octubre, como mucho en la constituyente, hay gran cantidad de colegios particulares subvencionados y municipales. Piensa usted que octubre es el primer movimiento que yo conozca, por lo menos, que no está dirigido ni articulado con la clase media. El 2011 todavía fue un movimiento con una masa popular importante, y eso pone los 100.000 en la calle, 120.000 en la calle, pero dirigido todavía, por así decirlo, por el movimiento estudiantil tradicional. Claro. Había una articulación ahí de una voz de clase media con una presencia popular que no tenía voz. Octubre, como lo veía yo en su momento al decir, van a cobrar ahora, no vienen a hablar. Fueron los que no hablaron en el 2011. Si aparecen, van a cobrar. Era la idea de esa deuda que se acumulaba en esa frustración, fraude, y que tenía que encontrar pronto una resonancia masiva, y cuando eso fuera, sentía, veía y planteaba con cautela, que era de una gran preocupación, se cortaba. Eso es, entonces, estamos hablando de un componente básicamente estamental de octubre. Lo que mueve a octubre, según mi planteamiento, es la desigualdad profunda, es decir, la homogeneidad de clase, de origen de clase de los participantes. Lo digo de otro modo, no hubo quien fuera pueblo y tuviera un micrófono que no lo usó para hablar en favor del movimiento. Futbolistas, cantantes, todos sintieron como el llamado, por así decirlo. Y ahí habría que preguntarse qué testimonios tenemos de personas o intérpretes de clases medias o altas en medio del movimiento. Sí. Era un movimiento extrañamente para nosotros, digamos, de esa homogeneidad. Por eso es que no podemos dejar de hablar de ello. Termino. Es curioso, sin embargo, que siendo tan obvio, tan ostensible la desigualdad y por lo tanto la posibilidad de esa presencia, negada cuando la borramos como noción de desigualdad y hay puras clases medias, etcétera, pero sabiendo esa partición de fondo. Lo notable es que lo hayamos olvidado durante toda la transición. Se hacía ver, pero era como que si eso no existiera, no se podía ver, tampoco por la propia sociedad. Luego vino el estallido, la revuelta, y fue claro que eso era el tema, nadie dudó que eso era el pueblo.
Y luego se nos volvió a olvidar. Y se nos volvió a olvidar la desigualdad. Y hablamos de 1000 temas distintos. Hasta del bicameralismo acentuado, en fin. Claro. Ahora creo se retorna a esta conversación de fondo. No sé. A ver, yo estoy de acuerdo con esa clasificación sociológica en términos de la estructura de clases del actor de octubrismo. Y es curioso porque hay estudios económicos a nivel global que miden Branko Milanovic, por ejemplo, con su famoso gráfico de elefante, habla precisamente de los rezagados, los dejados detrás de la modernización o la globalización capitalista de los últimos años. Y es muy evidente que tenemos personas cuya vida ha sido precarizada, y ahí está todos los estudios que dan mucha profundidad acerca de esa clase social popular o esas clases sociales populares. Lo que no me queda claro es la demanda de esa gente, porque hay Bien. una experiencia del neoliberalismo, de la privatización de los derechos sociales, que también genera Sí. un instinto por soluciones privadas. Yo creo que, Muy para bien. ponerlo en lo más extremo, el partido de la gente de Franco Parisi, que sacó buenos resultados dentro de precisamente esa misma clase social, recoge mucho de esa lógica del 18 de octubre, de la rabia contra la élite, de la rabia contra una desigualdad donde los más ricos siempre eran otros, pero con una lógica de yo quiero ser uno de ellos. Exacto. Entonces, Sí. No con la lógica de queremos solidaridad, queremos Bien. un sistema de salud solidario, pensiones, Claro. que sean Mire, para todos. excelente. Creo que entramos a las conversaciones sustantivas. Yo comparto con usted, no hay un análisis simplista aceptable en esto. No solo porque hay un conjunto de personas, como dice usted, que pueden estar con, creo que lo dice bien, con, no sé si es justa la palabra, con el instinto, pero sé que está aludiendo a una suerte de pulsión, de una suerte de disposición casi subjetivo corporal, de un entrenamiento. Y es tal cual. El neoliberalismo nos entrenó. Mi libro trata de eso, ¿no? Del entrenamiento neoliberal, no de la doctrina o la ideología, sino de cómo fuimos desarrollando en nosotros ese etos, esa costumbre, esa manera de estar, que era finalmente el soporte de la conformidad, incluso en medio del malestar. Y eso también continúa de algún modo, no solo, repito, por algún subconjunto popular que lo lleva como casi estilo, incluso planteado así, formalizado, como algo puede verse en lo que usted insinúa del partido de la gente, o también como ambivalencia en el conjunto, que por una parte entendemos la razón de la mayoría y la justa lógica y hasta el buen sentido como interés popular de políticas universales, que al mismo tiempo venimos entrenados en un régimen donde lo público, estatal, está completamente depreciado. Y lo privado, que estaba reducido a los que podían privadamente solventarlo bien, desarrollaba lo suyo. Puesto en ese dilema casi perverso, la pulsión es complicada, lo mismo en la AFP. No queremos esas jubilaciones y ese sistema de jubilación, pero en los retiros, ¿qué gesto más neoliberal degradado, si quieren, que ese modo de todos tratando de sacar su última tajada, desde los propios ahorristas, llamémoslo, los políticos del momento y el espectáculo del caso? Pero ¿quién piensa en el conjunto, en el sistema, en el futuro? Es decir, no neoliberalmente. Tiene usted razón. Uno de los asuntos más profundos es integrar ese entrenamiento sociocultural del que fuimos parte durante 40 años. Entonces, dentro de esta... Me encanta lo que estamos conversando. Creo Me quedé con más ganas de leer el libro. Sí, son los tipos de análisis a los que yo creo que debemos tender. Gracias. Es un cambio cultural, efectivamente, una especie de guerra cultural, podríamos decirla, ¿no? En la que estamos. Y aquí, ¿hacia dónde deberían ir las autoridades? Porque hasta el momento, la institucionalidad, a algunos se nos queda corta
encontramos que no está yendo hacia donde debería ir y tiende más hacia el centrismo, hacia este tipo de personas que estaba describiendo Hassan, como hacia allá parece que quisiese ir el gobierno actual, digamos, a quienes algunos y algunas tuvimos esperanza de que nos llevara más hacia el otro lado. ¿Qué debería pasar con las autoridades actualmente y con la institucionalidad más bien, Manuel? Sí, sí. No deja de ser en todo caso que podamos hablar de autoridades hoy día con cierta propiedad. Pues se lo ha ganado y no es fácil. Es parte del proceso el haber logrado una cierta legitimación de algunas autoridades nuestras, como la constituyente o el mismo presidente Boris, gobierno, más allá de las más que legítimas discrepancias que se tenga con una, con otra, con ambos. Pero yo lo leo nuevamente desde lo que decía al inicio. ¿Cómo sigue octubre? ¿Cómo sigue octubre aquí? Yo no veo a la sociedad chilena descansando, deteniéndose, hasta que de algún modo comience a diseñar o a andar un camino en que se formula y asume este diagnóstico, asume que realmente es su problema, asume que no podrá sostenerse en el tiempo como lo ha hecho con tanta gracia o desgracia por todos estos siglos. Asume que se acabó un modo de ser sociedad que le ha durado siempre. No es poco, y que la asumamos todos los de la sociedad chilena de que se termine ese modo. ¿Recuerda usted lo que decía el presidente Lagos, creo, en una carta a la constituyente? Todo lo que hicimos tuvo lo suyo. Bueno, es cierto, decía que habían desigualdades tan profundas que venían de la colonia, etcétera. Notable, pues. Venía de la colonia y no les tiene escandalizados. Entonces, claro. Y sigue hasta ahora. ¿Cómo es eso? Si está bien que venga de la colonia. Ya sabemos, y así era. Pero nadie se pregunta, ¿y cómo es que se reproduce con tanta holgura, con tanta perfección? ¿Quién mueve esos hilos que logra que tengamos la misma estructura oligárquica chilena ahora que en el siglo XVII, XVIII? Naturalmente más ampliada la oligarquía con nuevas corrientes, pero todavía ella, muy homogeneizada respecto incluso a asuntos étnicos, o así lo quieren. Es tal cual. Entonces, la pregunta es, en la medida que nuestros actores asuman esa pregunta profunda y lo asuman en el plazo que corresponde, de toda la historia hacia atrás y de un largo plazo hacia adelante, es volver a construirnos. No sobre cero y todas esas cosas, sino a intentar asumir la pregunta que una sociedad no puede estar fundada como esta en estos tiempos. Que con esta matriz productiva y con esta matriz de oportunidades, y más encima con el canturreo del tú puedes, todos tú puedes, explota. Manuel Canales, sociólogo, conversamos sobre su libro Octubre, Fundación Apogeo y Crisis del Chile Neoliberal. Está aquí mucha gente escribiendo que quiere leerlo. Hay muchos comentarios que ya están haciendo. ¿En librería o todavía no? Parece que no. No, está por muchas gracias por el interés, el trabajo, digamos, de un tiempo largo y quiero compartirlo por eso. Así que agradezco mucho que haya ese cariño, interés. No está todavía en librería, esperamos que esté muy pronto ahí para los que quieran conocerlo y podamos conversarlo. Gracias por el apoyo e interés, digamos. Hortensia Lama dice, Manuel querido, qué bueno verte, recuerdos del pedagógico, qué gran generación, abrazos desde lejos, dice. Michel Pacheco. Por favor. Michel Pacheco pues. dice. Todo el cariño a Macul. Qué buena escuchar a un sociólogo, dice. PNG dice, me gusta entender octubre como una revolución más que como un estallido. Valentina Pérez dice, un gran invitado, Manuel Canales, saludos. En Facebook, Alejandra Guzmán dice, qué gran invitado, saludos a Manuel. Un día sin leer es un día perdido. Mireya Casanova dice, qué buen invitado, me encantó. Desde nuestra comunidad, Tere Espinosa dice, qué capo Manuel Canales, tanto sentido lo que comenta. Ahí está, Manuel, mucho interés en leer el libro y por supuesto en esta conversación que tuvimos esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Agradecido, de verdad. Un abrazo a todos, cuídense. Un abrazo. Ahí Chao. está. Ahí estaba Manuel Canales, muy interesante.